Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia en el vacío del espacio. Se desarrolla una estrategia desesperada contra un enemigo aterrador que está remodelando el campo de batalla y desafiando la esencia de la humanidad misma. Entremos en la historia. Siguiente. Fase. Thorn declaró que su voz se había enseñado. Sus dedos bailaron sobre el panel de Control. A través de la flota, comenzó un ballet silencioso. Las naves humanas inicialmente se dispersaron como pececillos que huyen. Se realinearon en una extraña imitación de la sonrisa de un depredador. El avance Krell ralentizó su bandera. Mostró un monstruoso leviatán erizado de armamento. Dudó miles de años. Había forjado la arrogancia en su propio código. Se habían dado un festín de terror para enfrentarse a una especie de presa que se volvió para enfrentarlos. Era inquietante. Los labios de Riker se curvaron en una sonrisa sombría. Parece que tenemos su atención. No por mucho tiempo. Thorn accionó un Interruptor Disruptor, campos de ataque. Las naves humanas desaparecieron sin ocultarse, pero un desliz táctico de mano doblando la luz. Distorsionando sensores, una apuesta nacida de la desesperación el cuervo. La nave insignia disparó. A ciegas al vacío su explosión ondulando. A través del espacio vacío, señor. Estamos captando. Un oficial del puente se atragantó con las palabras. A través de su pantalla con sensores docenas de pequeños puntos parpadearon hasta convertirse en minas. No colocadas de antemano, sino escupidas desde las naves humanas, y ahora flotando como una fruta. Grotesca alrededor de la flota Krell, Thorn, bastardo loco Raker, respiró esto. No era una guerra, era la táctica de una rata. Acorralada que se acercaba a la cabeza de Thorn. Se levantó de golpe los ojos fijos en un único punto masivo en medio del campo minado. Los KR ya no. Estaban ciegos, se estaban adaptando. Una ola de radiación inundó la flota humana. Desordenada escudos haciendo fantasmas de sus naves una vez más, y luego el portaaviones de ataque Krell se lanzó hacia adelante escupiendo enjambres de cazas más pequeños. Este fue el final. El juego barrió el campo minado y aplastó a los humanos en combate cuerpo a cuerpo, donde sus trucos no importaban. Están aprendiendo rápido, murmuró Erker Thoron. Sonrió feroz y brillante, pero ¿están aprendiendo lo suficientemente rápido? Sus manos eran una mancha de nuevo armas calientes. Apunta a esos portaaviones. Quiero que se vayan ayer. La primera descarga humana no fue un golpe. Limpio, pero un bombardeo desesperado dirigido. Más a una interrupción que a la destrucción. Los porteadores cuervo reaccionaron. Sus formas. Dormidas serpenteando a través del fuego. Pero eran demasiados. Demasiado cerca. La metralla se clavó. En sus alas detonando sistemas internos. Dos porteadores gigantes que habían destrozado defensas planetarias enteras estallaron en destellos cegadores. Los Krell dudaron por una especie perfeccionada en la pureza de la conquista. Esto era un caos, Thorn. Aprovecha el momento, tecleando órdenes en él. Sistema de comunicaciones ignora la nave insignia todas. Las naves concentra el fuego en los cazas. Niégales los cielos. Naves humanas diseñadas para la velocidad y la maniobrabilidad se convirtieron en rayos láser de Madden Hornets que arremetían, rastreando las formas veloces de los cazas Krell. Las naves enemigas ágiles eran temibles en el ataque, pero en un combate aéreo su armadura ligera ofrecía poca defensa. El vacío se iluminó cuando docenas de cazas florecieron en bolas de fuego, pero la nave insignia en crecimiento era el verdadero monstruo. Sus sistemas de armas principales se activaron, arrojando rayos de aniquilación que vaporizaron una fragata humana y paralizaron. A otro Rer juró que sus nudillos se pusieron blancos. Sobre el apoyabrazos Thorn, no podemos sangrar así. Esto nos da tiempo. Thorn retrocedió bruscamente. Sus ojos estaban desorbitados, moviéndose rápidamente de una lectura a otra. Los obligamos a participar en nuestros términos para luchar la batalla B que hemos elegido. Sus palabras resultaron proféticas. La nave insignia Krell, enfurecida por el desafío, se comprometió a atravesar su propia pantalla de cazas. Un titán torpe, decidido a aplastar a toda oposición directamente. Esto lo trajo dentro del alcance. Ahora Thorn Roar escondido dentro del caos. De la batalla varias naves humanas habían desconectado sus campos disruptores pulso. No desvanecido pero equivocado para los sensores de los K. Las naves eran unas distorsiones monstruosas que sangraban en la realidad.
Formas imposibles ahora convergían en la nave insignia, sus armas disparando a quemarropa, los escudos de los K se encendieron. Sobrecargados, las placas H se doblaron y luego se hicieron añicos. La nave insignia sufrió un espasmo escorándose. A un lado, el LED de Erker emitió un grito triunfante, pero la pelea estaba lejos de terminar. La nave insignia herida se convirtió en la nave Krell herida más peligrosa de la galaxia. Se agolparon en defensa de sus líderes. Su arrogancia inicial fue reemplazada por una fría furia. Las naves humanas ya no eran presas, sino un nido de avispas que debía ser exterminado. Se están retirando. Reer notó reagruparse alrededor de su nave insignia. Esperada, los ojos de Thorn se entrecerraron mientras evaluaba la nueva exhibición táctica. Los Krell habían abandonado su avance depredador por una esfera defensiva endurecida. La nave insignia, aunque muy dañada, seguía siendo una amenaza potente. ¿Podemos terminarlo?, preguntó Erker. Su voz tenía un poco de esperanza, rápidamente desvanecida por la respuesta de Thorn. No, sin pérdidas inaceptables. Los hemos conmocionado, almirante, pero esto nunca se trató de ganar una sola batalla. Entonces, ¿de qué diablos se trataba?, Erker ladró. Thorn se inclinó hacia adelante, intensidad irradiando de sus ojos. Se trataba de mostrarle sangre humana. Él hizo un gesto hacia la exhibición. Herimos su orgullo paralizado, su símbolo de poder ahora. Cada la nave Krell al otro lado de la galaxia tiene una pregunta que les quema la mente. Si estos primates pudieron hacer esto, entonces ¿qué más pueden hacer? Se encontró con la mirada de Riker. Ese miedo, almirante, esa es nuestra ventaja. Estudió a Thorn y vio no solo a un estratega brillante, sino a un hombre que se tambaleaba entre el genio y la locura, pero no podía negar la lógica escalofriante de eso. Así que los desangramos. Concluimos 1000 cortes, no un golpe masivo. Precisamente. Thorn se volvió hacia su consola. Nos desvinculamos. Los dejamos con su líder herido. Un sabor de lo que está por venir. Las naves humanas ejecutaron una retirada coordinada, dejando un rastro de escombros en el casco humeante de la nave insignia Krell. Fue una victoria magullada y triunfante, pero ellos habían sobrevivido. Habían contraatacado y, a través de la inmensidad del espacio, el eco del desafío humano reverberó. Noticias del primer contraataque humano contra los Krell encendieron un incendio forestal en toda la galaxia. Las razas que se habían acobardado durante siglos observaron con incredulidad atónita. El nombre susurrado humano ahora llevaba tanto miedo como una esperanza desesperada. Parpadeante, Erker y Thorn se encontraron enfrentándose a un nuevo tipo de campo de batalla. Los canales diplomáticos sí se zumbaban con mensajes. Algunos eran súplicas veladas de ayuda, otros advertencias apenas disfrazadas. Ciertas razas acostumbradas a la neutralidad ahora cubrían sus apuestas por temor a las repercusiones si la marea cambiaba a favor de la humanidad. Sin embargo, los Krell seguían siendo la amenaza inmediata. Sus ataques se volvieron más centrados, menos un bombardeo C y más un bisturí dirigido a extirpar la infección llamada humanidad, pero con cada nave Krell destruida, con cada mundo defendido. Más razas encontraron el coraje para resistir, estimuladas por el conocimiento de que no estaban solos. Thorn prosperó en esta nueva guerra. Cada movimiento K era un rompecabezas para descifrar con Erker, cubriéndose las espaldas políticamente espinas y tácticas ortodoxas convertidas en brutales, ya que mache campos minados ocultos dentro de asteroides Feain, retiradas atrayendo a los Krell a emboscadas paralizantes, incluso secuestrando las señales de comunicación de los cuervos para sembrar la discordia dentro de sus flotas. Pero no todas las victorias fueron tan limpias. Espinas. La brillantez llegó a costa de la crueldad. Veía planetas enteros como estanques descartables y eso les daba una ventaja estratégica. Erker se endureció a medida que se preocupó al ver los ecos de la insensibilidad Krell reflejada en los ojos de su propio teniente. «Comandante, así es como ganamos, almirante», Thorn había argumentado después de sacrificar una colonia civil para detener un avance Krell. «Juegan el juego sin reglas, así que nosotros tampoco podemos». La respuesta de Riker fue un silencio sombrío. La victoria era hueca si se convertían en los mismos monstruos contra los que lucharon. Los maestros de la adaptación Krell reconocen la marea cambiante. Los humanos no eran simplemente una molestia, sino una verdadera amenaza existencial. Su respuesta fue escalofriantemente lógica. Objetivo: la fuente. Los mundos humanos estaban muy alejados de las líneas del frente, escondidos en sectores supuestamente
Seguros, estos se convirtieron en los Krell, nuevos terrenos de caza, no las enormes flotas, que habían subyugado a los imperios, sino escuadrones más pequeños y furtivos diseñados para una máxima devastación contra objetivos fáciles. Las noticias llegan a Erker y Thorn en una inundación de comunicación de pánico, colonias de Blaze frenéticas, llamadas de evacuación y todo sucede mucho, más allá de donde sus flotas podrían responder. Con el tiempo fue una brutal comprensión de que no podían estar en todas partes a la vez. Thorn vio con frustración que nos habían superado en maniobras. Gruñó el frío, táctico reemplazado momentáneamente por un hombre. Arrinconado, Erker estudió los mapas estelares, el dolor de su gente grabado en su rostro. Estamos demasiado dispersos, necesitamos cambiar las reglas de nuevo, espetó Thorn. Recuperando la compostura, están jugando. Golpea y corre porque necesitamos hacer que piensen dos veces antes de atacar. Objetivos civiles como desafió Erker, más por desesperación que por duda. La sonrisa de Thorn era el depredador muestra, los dientes. Podemos darles algo que no puedan ignorar, algo que no puedan resistir. Atacando 2 semanas después, una flota humana, reunida apresuradamente, colgaba en el espacio justo, más allá de la frontera del territorio Kell. Era una fuerza desorganizada, naves de guerra apenas armadas, cargueros, incluso naves civiles modificadas para comunicaciones. En su centro había un solo asteroide, sin nada destacable, salvo por la red de transmisores. Atornillados a la superficie, la transmisión se emitió haciendo eco en el vacío. Un mensaje simple repetido en una docena de idiomas y, por supuesto, en la áspera lengua de las coordenadas Kell. Un desafío abierto y la promesa de una batalla gloriosa. Los Krell respondieron con la velocidad de un depredador que detecta a un animal herido. No era todo el poder de sus armadas, sino una fuerza de tamaño significativo, suficiente para aniquilar a la improvisada flota humana y tal vez enviar un mensaje escalofriante de que la resistencia era inútil dentro de la nave de mando humana. La tensión crepitaba más espesa que el aire reciclado. Erker y Thorn se inclinaron sobre las pantallas que trazaban el implacable acercamiento de las naves Kell. Esto es todo, Erker, murmuró. Todo depende de esta apuesta. Los ojos de Thorn permanecen fijos en la pantalla. Apuesta, almirante, esto no es suerte, es psicología. Los Krill no pueden resistir la oportunidad de acabar con nosotros, su orgullo lo exige. Entonces, si te equivocas, entonces caeremos luchando. Thorn contraatacó. Firme, de cualquier manera los desangraremos, los haremos pagar por cada mundo que quemen, por cada vida que tomen. El primer intercambio de fuego fue casi anticlimático. Las naves T se abrieron paso a través de la línea inicial de defensa, humana con una facilidad desdeñosa. Thorn apenas se inmutó, estaba jugando un largo juego. Cada nave sacrificada movía una pieza. A través del tablero de ajedrez cósmico se acercaban más. El cuervo se centró en el asteroide. El premio prometido entonces, como una mano chasqueando un látigo, sucedió el asteroide. No era una simple roca, era un panal, repleto de reactores y sistemas de protección de alcance del jurado, destruidos con un destello cegador. La estrella improvisada sobrecargó la explosión. No estaba destinada a destruir las naves Krell, sino a alterar sus sistemas y dejarlos ciegos en el peor de los casos. Momento en que Thorn desató su verdadera emboscada escondida en las sombras de lunas cercanas. Un escuadrón de cazas humanos con sus motores modificados para el silencio se lanzaron como un rayo apuntando a los desorientados Krell. La batalla cerca del asteroide manipulado era una danza de fuego y muerte. Los cazas humanos, impulsados por la desesperación y el genio táctico de Thorn, pululaban alrededor de las naves Krell más grandes, como insectos vengativos que infligían golpes selectivos. Los maestros Krell de la conquista se encontraron sacudidos, su habitual eficiencia brutal vacilando, pero los números todavía favorecían al enemigo. Las naves Krell, aunque desorientadas, contraatacaron. Los cazadores humanos se disolvieron en ráfagas de llamas. Erker apretó los puños, cada baja una nueva herida en su alma. Entonces, una transmisión cortó a través del caos. Almirante, lo tenemos, la nave insignia Shields. Han caído. Era Thorn. Su voz estaba mezclada con un triunfo desesperado. Una sola nave capital humana. El Valiant aguantó el ataque lo suficiente para maniobrar dentro de la distancia de ataque de la nave insignia Kell. Acabémoslo, Thorn, acabemos con esto, ordenó Erker. Su voz pesada. Hubo una pausa, solo un
latido de corazón demasiado largo. Almirante, hay una complicación. ¿Qué tipo de complicación? Exigió Erraker, el miedo filtrándose en sus entrañas. Señales civiles, cientos de ellos cápsulas, de vida de las colonias que los Krell atacaron, están derivando directamente hacia la línea de fuego del valiente. La trampa había brotado en ambos lados. Los Krell y su arrogancia no se habían molestado en acabar con las colonias que han asaltado ahora. En medio de la batalla, esos desesperados sobrevivientes eran un escudo humano. Erker cerró los ojos viendo no mapas estelares, sino rostros, mujeres, niños. El costo de esta guerra se volvió brutalmente real. Thorn, él ladró: saquen al Valiant de allí. Aborten el ataque. Silencio. Entonces, señor, solo tenemos una oportunidad. Solo una. Si la perdemos, no nos convertimos en ellos. Erker cortó su voz como granito. Tiró de la nave. Thorn, eso está en orden. Thorn obedeció, pero el sabor de las cenizas permaneció en su boca. El Valiant se retiró. La nave insignia K, escapando de su control, los humanos lograron salvar una victoria táctica. Los Krell habían sufrido nuevamente grandes pérdidas, pero su liderazgo permaneció con vida, una serpiente venenosa herida, pero no muerta. Y luego vino la victoria aún más sombría. Operaciones de rescate, cientos de civiles humanos fueron sacados de los restos sobrevivientes de las incursiones K, pero sus rostros no mostraban alivio, sino un vacío escalofriante. Sus ojos reflejaban la angustiada desesperación que Erker vio en su propio reflejo. La victoria transmitida en la intención de levantar la moral fracasó. Espectacularmente, las imágenes de los refugiados demacrados fueron transmitidas a través de la galaxia. Mientras que algunas razas se acercaban aún más al estandarte de la humanidad, otros retrocedieron. No vieron a un justo salvador, pero una especie brutalizada que ahora refleja la crueldad de sus opresores. En privado, Thorn confrontó a Erker. Fue la decisión correcta. Almirante, técnicamente él era vanidoso, pero su voz carecía de convicción. Los detuvimos, ganamos. Tiempo, 1000 humanos más están vivos. Portirrer miró fijamente las estrellas distantes, sintiendo el peso de 1000 muertos sobre sus hombros. ¿Y cuántos más morirán antes de que esto termine, Thorn? ¿Cuánto tiempo? Hasta que esa línea se desvanezca entre nosotros y los Krell. Su voz era apenas un susurro. No había respuesta. Thorn había gastado su genio ideando formas de matar y ahora se enfrentaba a las escalofriantes consecuencias de la victoria. Los KR también adaptaron sus ataques. Se volvieron menos directos, favoreciendo las tácticas de golpe y fuga y apuntando a sus nuevos aliados. Razas sembrando dudas y miedo. La guerra había tomado un giro insidioso, feo, donde ganar batallas no garantizaba ganar corazones y mentes. Un pol se cernía sobre la humanidad, no de derrota, sino de una profunda incertidumbre. Cada victoria contra la multitud los dejaba un poco más fríos. Cada compromiso estratégico socavaba quiénes eran. Erker y Thorn se encontraron atrapados en incontables debates tensos que reflejaban el precio de dividir la galaxia. Necesitamos más aliados. Erker argumentaba, su voz tensa por el agotamiento. Necesitamos mostrarles que no somos una plaga que se debe evitar, sino un faro que se debe seguir. Thorn se burlaría del idealismo. ¿Y cómo haríamos eso? Almirante, con desfiles y discursos. Mientras los Krell nos cortan el cuello, les ofreceremos flores. Sus ojos estaban embrujados, ardiendo con una intensidad decidida. Solo temen una cosa: nuestra capacidad de destruir. Era Sar, la IA de la nave Su. Voz carente de emoción ofreció una solución escalofriantemente pragmática. Analizando datos de miles de fuentes, concluyó que para asegurar victorias decisivas, la humanidad necesitaba un salto tecnológico, algo que cambiara el paradigma. Una vez más, la fría lógica de Yar los condujo a una estación espacial Lake, orbitando un mundo muerto, un remanente de una civilización olvidada. Sus archivos contenían planos no para nuevas armas, sino para algo potencialmente mucho más poderoso. Un prototipo para viajar más rápido que la luz. Si podían dominarlo, podrían golpear a los Krell donde eran más débiles. Su imperio estaba construido sobre una velocidad superior que les permitía atacar rápidamente y desvanecerse. Las naves verdaderamente equipadas con FDL cambiarían. Las tornas podían eludir las defensas Krell por completo, atacar en el corazón de sus territorios, obligarlos a una guerra defensiva para la que estaban mal equipados. Pero era una apuesta mayor que cualquier otra que hubieran tomado antes. La tecnología era inestable. Sin probar un solo error de cálculo podía destrozar una nave y su
incauta tripulación separada a nivel subatómico. La decisión pesó sobre Erreker como una lápida. Al final eligieron no, por esperanza esta vez, sino por implacable necesidad. La primera prueba fue un desastre. La nave se cerró, se deformó y desapareció. En un destello demasiado breve para ser visible ninguna señal de socorro, nada, simplemente desapareció. El vacío pareció tragarlo por completo. El dolor de Riker era un peso aplastante silencioso. Fue él quien había autorizado el vuelo de prueba, voluntarios extraídos de lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. ¿Fue arrogancia, desesperación o sed de venganza lo que lo había conducido a sacrificarlos en la búsqueda de un sueño? Imposible. Thorn era un tipo diferente de roto, se aisló analizando datos. El fantasma de la nave perdida, acosándolo, su brillantez táctica parpadeó, reemplazada por una desesperación frenética. Ahora no solo estaban luchando contra los Krell, sino contra las leyes inquebrantables del universo mismo. Sin embargo, no se rindieron. Esta era la manera humana de llevar el dolor y la desesperación como combustible para seguir adelante, incluso cuando la esperanza era una llama apagada. Thorn rediseñó el prototipo, ajustó las tolerancias apostando contra el frío. Cálculo de la física tenían que tener éxito, o su extinción estaba asegurada. La segunda prueba y luego la tercera. Cada prueba los acercaba angustiosamente más. Cada sacrificio un terrible testamento para el espíritu humano. Las naves reaparecerían. Crucero destrozado, medio loco por el terror, pero con los preciosos datos podrían descifrar el secreto de los viajes FTL y terminar la guerra. Era una guerra librada en dos frentes. La guerra habitual contra los Krell se desató en un sangriento punto muerto que ninguno de los bandos podía romper, pero cada sacrificio les daba tiempo. No había segundos que contar hasta un desesperado lanzamiento final de dados. Thorn y Erker apenas hablaban, trabajaban con la intensidad de los condenados. Había una carrera, no solo contra los Krell, sino contra la naturaleza misma de la realidad. Podrían dominar esta monstruosa tecnología antes de que la galaxia se desgarrara, o era este el acto final en la tragedia de una especie que buscaba la salvación solo para encontrar su propia perdición. La prueba final. Thorn. Sus ojos, una vez agudos, se apagaron por el agotamiento. Tecleó la secuencia de comandos. La nave, una amálgama frankensteinana de piezas de salvamento y esperanza desesperada. El tiempo cerrado parecía estirarse. Luego, en un rugido que hizo temblar sus huesos, desapareció. Tiempo no hubo retorno parpadeante, solo silencio. Días convertidos en semanas, ninguna señal de socorro, ningún resto, ningún regreso triunfal. La tripulación de la nave prototipo se había ido. Su sacrificio se sumó a la montaña de vidas humanas perdidas en este brutal conflicto. Rer miró fijamente el vacío sin vida, un cascarón hueco de su antiguo yo. Esto era la humanidad destinada a ser otra. Advertencia T. Un destello de brillantez extinguido por su propia ambición. Entonces un débil temblor resonó a través del espacio. No era un punto en el sensor, una anomalía, era una presencia fría y depredadora que emanaba de un sector COE del territorio Krell. Un canal de comunicación abierto, una voz distorsionada mezclada con una furia escalofriante, crepitó a través de los altavoces. No era una amenaza, sino un aullido de desesperación. El mensaje, traducido en un latido, fue simple: están en todas partes, no pueden ser detenidos. La flota humana, golpeada y cansada, recibió el mismo mensaje en incontables pantallas. Las naves de guerra Krell chisporroteaban y morían destrozadas desde dentro por algo invisible. Era un arma diferente a todo lo que la galaxia había presenciado jamás. Un subproducto de la tecnología FTL. Un desgarro caótico en el tejido del espacio-tiempo usado como una anomalía armada. Los maestros Krell de la conquista encontraron su fin a manos de su propia arrogancia. La confianza en los ataques rápidos los hizo vulnerables a la amenaza omnipresente de las naves FTL humanas que acechaban como fantasmas más allá de los límites de la realidad. La guerra no terminó con un estallido, sino con un gemido. No hubo un gran enfrentamiento, solo un silencio escalofriante donde una vez estuvo un imperio galáctico. La humanidad había ganado, pero la victoria sabía a ceniza. El futuro era incierto. La tecnología que los salvó era una espada de doble filo y las líneas éticas que cruzaron durante la guerra se desdibujaron para siempre. Pero los restos de 1000 mundos a los que sobrevivieron, maltratados, rotos pero vivos. La
Galaxia contuvo la respiración esperando ver qué tipo de futuro forjaría una especie templada por la casi extinción a partir de las cenizas del azote de los Krell.